Queridos alumnos, vamos a dar inicio a la clase número 11 del curso de PODA del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén. Antes de comenzar esta anteúltima clase, voy a participarles la apertura de un nuevo curso que integra la continuidad pedagógica de nuestro centro de formación y corresponde al curso de productor de plantines de hortalizas, herbáceas, arbustos y árboles. Es un curso que tendrá una duración de 9 clases a partir del 7 de octubre para finalizar el 11 de diciembre. Con eso finalizaríamos la actividad académica de nuestro centro de formación en lo que corresponde al área agro. Los que deseen participar en este curso, que va a ser la modalidad online, como venimos transitando, deben formalizar su inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico: cursoproduccion.cfp401@yahoo.com. Los contenidos se subirán a la plataforma YouTube los viernes, como venimos haciendo actualmente, y simultáneamente recibirán en su dirección de correo electrónico un texto complementario. Por eso es necesario que formalicen la misma inscripción acercando nombre y apellido, DNI, lugar y fecha de nacimiento y número telefónico. Repito la dirección a donde deben formalizar la inscripción: cursoproduccion cfp401@yahoo.com. Vamos a dar comienzo entonces ya a nuestra clase número 11, que corresponde a la poda de cercos. Este tema no está tratado en la guía de poda, por eso vamos a tratar de hacer un detalle así un poco más preciso, y después van a ver cómo se continúa con, si ustedes desean continuar en el curso siguiente, cómo se continúa cuando tratemos la producción, especialmente de arbustos, que son los ingredientes fundamentales para este tipo de construcción, los cercos. Bueno, ¿en qué consiste un cerco? Un cerco es una construcción realizada básicamente con arbustos que se plantan muy próximos unos con otros. En el curso anterior, cuando hablábamos de la poda de árboles y arbustos, planteábamos que desde el punto de vista del diseño siempre se pone una especie y con espacio como para que pueda desarrollarse en su totalidad. En la construcción del cerco este principio no está siendo utilizado, porque en realidad cada una de las plantas que ponemos, que deben ser en lo posible todas iguales, pierden su identidad para integrarse en una estructura más compacta, más homogénea, donde la individualidad se pierde en beneficio del conjunto, ¿no? Está muy emparentado la idea y el concepto de cerco y su construcción y hasta su manejo con la formación de cortinas de reparo. Bueno, es un contenido que veremos en profundidad en otros cursos, como por ejemplo el curso de forestador. ¿Cuál es el objetivo de un cerco? Bueno, en primer lugar, delimitar. Con el cerco estamos cercando, limitando el espacio. Esa limitación puede ser orientada a diversos objetivos: para separar, para crear intimidad, para crear reparo, en esto también se emparentan bastante con las cortinas que hablábamos, y tapar la visión de zonas desfavorables, ¿no? Por eso los cercos pueden ser de tamaños más reducidos o tener grandes extensiones. Y la construcción y el manejo de los cercos es un recurso muy interesante, porque vamos a ver que su costo es mucho menor que si lo hiciéramos con otro tipo de material inerte, material de mampostería, y su duración en el tiempo es mucho mayor. También vamos a hacer una recorrida por históricos cercos, donde viajaremos indudablemente a nuestro amado Parque Lirio. Bueno, ¿cuáles son las especies características de los cercos? Todos más o menos tenemos una idea de cuáles son las especies que lo componen, pero puede haber otras y muy interesantes. Pero vamos a hablar, en primer lugar, tienen que ser mayoritariamente, trabajamos con arbustos. ¿Por qué? Ustedes recordarán que los arbustos son esas plantas, esas estructuras que vienen ramificadas desde abajo, ¿no? El cerco es una formación compacta, no hay diferencia entre la parte superior y la inferior. Entonces, el arbusto es la especie más indicada para esta finalidad. Y vamos a mencionar unas clásicas: el ligustro, ligustrina, siempre verde, el boj, las tuyas. En el próximo curso, no en este porque no tenemos esa modalidad, todas las especies que se mencionen y van a estar
presentadas en su, como también ustedes lo tienen en el glosario y en el análisis de muchas especies, con su nombre científico. Eso les va a permitir a ustedes entrar en un ordenador y ubicarlas perfectamente. Muchas veces nos manejamos con los nombres vulgares y el mismo nombre vulgar abarca varias especies. Con el nombre científico nosotros sabemos exactamente de qué estamos hablando y podemos entrar, como algunos me han propuesto en los correos que amablemente me han enviado, entrar en la red y ponerse en contacto con todo este maravilloso mundo de las plantas. Bueno, se utilizan especies jóvenes, varillones, recuerden, la planta germinada o hecha de semilla germinada o hecha de gajo, con ese crecimiento vertical. Como son plantas jóvenes, no tienen una ramificación lateral extendida, así que son varillones. Si los van a comprar en los viveros, generalmente les van a vender un envase de medio litro o a raíz desnuda. La plantación, de ser posible, en el invierno. Si se hace fuera de esta época, con los cuidados correspondientes. Bueno, ¿cómo plantamos cómo ponemos las especies para que acaben en un cerco? Muy próximas. Depende de la especie que tengamos entre manos y la necesidad de hacer visible ese cerco, esa pared verde, va a ser la distancia que ponemos. 1 metro es una medida muy habitual, muy convencional, muy práctica, pero si ese espacio necesita cerrarse o tupirse, como decimos, más rápidamente, podemos poner cada 50 centímetros las plantas. Bueno, otra cuestión interesante es cómo lo ponemos, ¿no? Bueno, generalmente hay una guía, hay un alambrado, hay un cerco perimetral de alambre y nosotros delante o detrás de él ponemos nuestras plantas. O no, a veces son alambrados de algunos hilos, a veces es algún alambrado precario, en fin. Pero siempre tenemos que tener una guía. Y si no tenemos ninguna guía, tenemos que hacerla porque el cerco tiene una linealidad, no es una cosa que va vivoreando, las plantas están dispersas, van en fila. Eso no debemos perderlo de vista para llegar rápidamente a nuestro objetivo. Es interesante, no obligatorio ni excluyente, pero interesante, hacer una pequeña zanja donde ponemos estos varillones ya arraigados. Los cercos se hacen con plantas ya formadas de 1 o 2 años. Si ponemos los gajos para que ahí empiece a desarrollarse la planta, es posible que tengamos suerte y muchos de ellos prosperen, pero vamos a tener una demora en el tiempo y fallos que atentan a esa uniformidad que nosotros necesitamos lograr rápidamente. Si estamos dispuestos a hacer nosotros las plantas, pues las hacemos primeramente. El curso que estamos proponiendo para los próximos meses va a ser una herramienta muy útil para la preparación de este material. Si no, lo adquirimos. Bueno, como decía, es muy conveniente hacer una pequeña zanja, no una zanja muy profunda, pero a lo largo de esa guía hacemos una zanja donde vamos poniendo las plantas. Una permite una alineación fácil y en segundo lugar facilita la acumulación del agua. Que en los primeros estadios de cualquier especie que se instala en un ambiente abierto es muy importante porque hace a su arraigue y a su precocidad. Cuando mejores son las condiciones, sobre todo en la disponible al agua, más rápido será su desempeño. Bueno, vamos a ver, otra de las características fundamentales de los cercos es que esos arbustos que ponemos todos iguales en cuanto a la especie que utilizamos, en general, después vamos a ver que podemos hacer algunas modificaciones, pero estoy hablando de un cerco tipo, es una estructura que va podada. Cuando hablamos de cerco estamos pensando, o cuando pedimos un cerco, o cuando planeamos un cerco, en una estructura podada, geométrica, como un paredón. Bueno, entonces, una vez que tenemos las especies suficientemente desarrolladas, o ya cuando estamos frente a un cerco implantado, la pregunta, ¿cómo puedo y cuándo puedo? Bueno, si el paisaje o la decisión o el gusto del que está en la zona del cerco es tener esa pared verde, bueno, la poda es periódica y es importante, es una poda a fondo. Después ya vamos a ver cuán a fondo. Pero hay momentos más favorables. ¿En qué sentido? En que la brotación que va a venir necesariamente después de esa poda, como ustedes dicen, como se sabe, ustedes ya lo han visto en el curso anterior, tiene que estar favorecida. Si yo podo, por ejemplo, estoy en una ligustrina, o en un mioporum, o en un ligustro, puedo al fin del otoño,
durante todo el otoño y todo el invierno no hay periodo de brotación. En general las plantas no brotan, estas especies menos. Recién lo van a hacer en la primavera o al comienzo de primavera. Entonces tengo durante gran parte del año esa estructura medio desnuda, no tan verde, medio grisada, o sea, propio de las estructuras leñosas. Entonces, si la poda se hace al fin del invierno, rápidamente la brotación, ese corte, esa cosa tan contundente, empieza a morigerarse y ya el cerco vivo, el cerco verde toma ese formato renovado. Lo he tenido verde hasta la primavera, hasta fin del invierno, un poco antes de la primavera, lo podo drásticamente, o más o menos drásticamente, y rápidamente voy a tener esa otra imagen de verde y fresco que es tan favorable. Depende un poco del gusto de cada uno. Hay gente que le gustan las cosas muy marciales y ama esos cercos podados, casi rapados. Si tenemos especies cuya brotación es interesante, y me voy a referir a algo no muy frecuente, pero que sería muy útil, los cercos de laurel. El laurel en nuestra zona, muchos de ustedes habrán comprobado que crecen espontáneamente donde hay una planta de laurel añosa, crecen muchísimos laureles. Bueno, es una planta muy interesante por su rusticidad y por su follaje tan compacto. Es un árbol, pero viene ramificado desde abajo. Todos lo han visto y lo pueden observar. Se hacen magníficos cercos. Bueno, el laurel común, el Laurus nobilis, el laurel que usamos también para cocinar, tiene una brotación encantadora porque es un verde muy tierno. Las hojas de la temporada son un verde bien profundo y los brotes nuevos son encantadoramente tiernos y un verde fresco. Bueno, la brotación de un cerco de laurel tiene ese encanto. Es tan notable el broto nuevo que parece que el cerco está florecido. Bueno, no quiero que se confunda con la floración maravillosa de los árboles de laurel, que todavía algunos están en flor, que se cubren de un dorado no siempre observado. Es una planta que como ornamental muchas veces se nos escapa. Volvamos a nuestro cerco. Entonces, la poda sistemática, periódica para el cerco formal, y si nos gusta la marcialidad, bueno, lo podamos en fin de otoño, estará todo el invierno así medio ralo, y si nos gusta un poco más la espontaneidad y la frescura y el verde, lo haremos a fines del invierno. Distintas alternativas, o cuando consigamos el podador que nos venga a hacer el trabajo. Ya que estamos, ¿con qué podamos? Podamos con la tijera de podar, de mango largo y hoja larga. Podamos, quien sabe hacerlo, con el machete, quien que es vaquiano en el uso del machete, lo poda perfectamente. Y tenemos ahora las podadoras eléctricas. ¿Cómo damos con facilidad el ancho de la pared a podar, del cerco? Ponemos una caña a la altura que marque el espesor que le queremos dar y todos los cortes los ajustamos a la altura de esa caña que hemos puesto. Y si no, a ojo. También funciona. Una vez que uno tiene más o menos la práctica, lo hace sin ningún problema. Bueno, otra cuestión interesante. He hablado de ligustros, ligustrina, la ligustrina dorada, que es muy hermosa, poco utilizada, pero es interesante, que son plantas que florecen. El hecho de que nosotros las podamos de semejante manera no le damos oportunidad y por eso se nos ha ido la imagen. Si nosotros queremos que estas plantas florezcan en nuestro cerco, porque nos gusta el perfume que tiene, que hasta a veces llega un poco a empalagarnos de dulzón que es y de generoso que es, pero es muy interesante, la poda la tendríamos que hacer después que pasa la floración. No anticiparnos, dejar que brote, que florezca, que más o menos en nuestra zona es para el mes de octubre, noviembre, y una vez que hemos disfrutado de esa maravillosa floración, ahí así hacemos la poda como hemos mencionado que se puede hacer. Y si no, tendremos ligustrinas con esa poda siempre impedida. Bueno, otra de las cuestiones que hacen a la profundidad de la poda es hasta dónde podo. Una planta en que ya, por ejemplo, no me interesa tanto la floración, ¿no? Por ejemplo, el myoporum. Bueno, o otras especies que después voy a mencionar. Podemos podar más o menos cerca o más o menos lejos de la parte leñosa, que es la parte interna del cerco. ¿Por qué es interesante no avanzar demasiado sobre la leña? Deberíamos dejar sin podar, permaneciendo en el cerco, partes frescas, más tiernas, porque con eso la brotación es mucho más fácil. En el myoporum, en el siempreverde, que es una planta tan generosa, va a brotar de cualquier modo, pero en otras la brotación se demora. O sea que podemos podar muy radicalmente hasta
que nos encontramos con la Parque Lilio, o sea, dejar algo fresco para que ahí empiece la recuperación de la planta. Bueno, siguiendo con el tema de cómo podamos, en general son líneas rectas, pero podemos permitirnos algunos extravíos, maravillosos extravíos. Podemos trabajarlo en forma de topiario. ¿Qué es el topiario? El topiario es una especie de escultura que se hace sobre las plantas, muy, muy, muy de las construcciones del Renacimiento, de esa valoración de la naturaleza y de esa necesidad de transformarla y disfrutarla en toda su profundidad. Bueno, esta es una imagen medio olvidada, pero los viejos paseantes del Parque Lilio recordarán cómo estaban trabajados la enorme cantidad de cercos, ya perdidos muchos de ellos, en el Parque Lilio. Bueno, el borde, en vez de trabajarlo horizontalmente, se trabajaba en forma ondeada. Imagínense la estética que puede tener un trecho de 100 o 200 metros de cerco con ese perfil ondeado. En el Parque Lilio nos remitía al mar tan próximo y tan distante a través de esa barrera de protección maravillosa que es el Parque Lilio. Bueno, el Parque Lilio, eternamente hackeado y eternamente amenazado y eternamente en peligro, pero eternamente amado y eternamente defendido también, nos da oportunidad de recordar y de aprender y de mantener muchísimas cuestiones. No voy a resistir a la tentación de plantear cómo estaban los cercos en el Parque Lilio. Y tampoco me voy a permitir dejar de mencionar que el Parque Lilio, tan intervenido y en los últimos días tan manoseado, por decirlo de alguna manera, en la forma y en el fondo, es una duna fijada. Se hizo el parque como tal a partir del año 48 para, fijando la duna, o sea, para impedir el vuelo de la arena y el vuelo del viento cargado de humedad salitrosa que impedía el desarrollo de la ciudad desde lo que hoy es la Avenida 10, en esa época no estaba abierta, de la Avenida 10 hasta el resto del tejido urbano de la ciudad, transformar esa maravillosa cortina que fija la duna y mantiene la playa, ya lo vamos a hablar en otro momento cuando hablemos de forestación, mantiene la playa del suave declive con la extensión maravillosa que tiene, se hizo para eso. Las construcciones pudieron realizarse de la Avenida 10 a la ciudad gracias a que está el Parque Lilio. Es el gran promotor de la ciudad, el gran facilitador, la condición de posibilidad de toda la zona tan valorada ahora del barrio Parque. No su tapón y su límite, eternamente y malintencionadamente utilizado como bandera para atacar a este bien que nunca mejor llamado que bien común. Los bienes comunes son para todos y los bienes comunes casi no se tocan. Y cuando se tocan y se intervienen, con profundo conocimiento de cómo se maneja esa estructura, cómo se maneja la duna. En lo que hemos visto en el último año, desde la plantación de las especies que han hecho hasta los proyectos que se arman, están en absoluta contradicción con lo que debiera hacerse. Bueno, pero vemos cómo el Lilio siempre nos lleva a cosas que nos vienen bien para lo que tenemos estrictamente entre manos. En este momento por el tema de los cercos. En primer lugar, porque ustedes habrán visto que en la zona lindera al jardín japonés, muchas imágenes, también lo han repetido, no todo el mundo sale en este momento, pero bueno, cuando salgamos todavía lo vamos a poder ver, la poda que se ha hecho. Bueno, vamos a plantear, todos los cercos que tenía el Parque Lilio y los que quedan, entre otros esos, están hechos con Myoporum, con siempre verde. Planta generosa Xylai. Es un arbusto muy grande, está en el límite entre el arbusto convencional y el árbol. El paseo Edgar Gatti, que es la prolongación de la calle 8 hasta la Casona, esa especie de túnel tan acogedor, tan lindo, está hecho con Myoporum, con siempre verde, que no han sido podados, han sido dejados que crezcan. Los cercos están hechos con el Myoporum podado. Bueno, no era absolutamente necesario podarlo con esa irracionalidad. Podrían haberse podado mucho menos y hubiéramos mantenido, como decíamos, esa cobertura verde, tan agradable, ¿no? Bueno, los podaron con una furibundez no sé, digna de mejor causa.
van a brotar. ¿Por qué? Porque aunque está la madera a la vista, esa especie es tan rústica y tan generosa que va a brotar igual, y a un tiempo más tendremos el cerco perfectamente cubierto, esperando la nueva poda, que espero que sea un poco más benevolente. No hay que hacer esa especie de algún trabajo para que me dure 50 años, ¿no? Como cuando a los chicos les cortan el pelo y los rapan para que estén 6 meses, con el pelo corto. No, podemos ser un poco más flexibles, más benevolentes. Pero bueno, el Parque Lirio, ese vivero de unícola y estación forestal que se inicia en el año 48, es dirigido desde su comienzo hasta su cierre en el año 79, se desactiva como vivero de unícola y estación forestal y pasa lamentablemente a ser un espacio verde más de la ciudad, perdiendo su esencia, porque nos olvidamos, junto con el nombre, nos olvidamos de qué es de qué estructura, qué instituciones. Bueno, todas las zonas, las distintas zonas de trabajo, los jardines, la zona administrativa que era donde está el museo, la zona operativa que es donde está el Museo de Ciencias Naturales, la zona de vivero, algunas cosas quedan, las viejas plantineras, estaba todo compartimentado, sectorizado con cercos. ¿Cuál era la especie utilizada? El Myoporum. ¿Cómo se obtiene el Myoporum? De gajo. Por supuesto que los gajos fueron puestos ya arraigados. También fructifica y semilla muchísimo y hay plantitas guachas que uno las puede recoger o obtener mediante siembra. Lo veremos en el próximo curso. ¿Cómo fueron podados esos cercos? Bueno, fueron podados con la modalidad de topiario, todos los bordes ondulados. O sea que los ecos del Atlántico que teníamos a 500 metros repercutían en ese cántaro maravilloso que ha sido, es, y supongo y quiero que siga siendo nuestro Parque Miguel Lirio. Bueno, vamos a seguir con, porque ya tenemos poquito tiempo para nuestra clase, con otras consideraciones sobre el tema del cerco y su poda. Vamos a hacer una miradita así rápida sobre las especies más frecuentes. Myoporum ya dijimos, ligustro, ligustrina dorada, el romero. Si nosotros andamos por los alrededores de la ciudad, muchas veces nos vamos a encontrar con cercos de romero. Bueno, una cosa interesante que no quisiera dejar pasar es que también tiene sus enormes posibilidades, pero a veces tenemos que tener algunos recaudos. Los cercos a veces acompañan partes de las construcciones, de las viviendas o de los espacios, de grandes espacios a veces, plazas y zonas más amplias, que tienen valiosísimas construcciones de herrería y de mampostería, rejas, verjas. Bueno, el cerco termina engullendo todo lo que lo acompaña, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dar un poco más de opacidad o crear privacidad o división detrás de esas rejas y de esas verjas, no sería el cerco o estas especies que hemos nombrado las más aptas. Podríamos usar, en vez de un arbusto común, arbusto bien compacto como es eso que estamos mencionando, los arbustos apoyantes, las lianas o enredaderas. Eso permite otro tipo de manejo. Podemos crear mucha opacidad, mucha privacidad mediante el adecuado manejo, pero a su vez no sustraeríamos todo el encanto que las construcciones de herrería y de mampostería que marcan los límites de distintas áreas también están aportando. Sería un criterio un poco más conservador. Ya cuando trabajemos un poquito sobre diseño, vamos a ver las alternativas. O sea, también el cerco acompaña muy bien, pero también tiene sus límites en el uso, ¿no? Y como estamos en el curso de poda, hablamos de cercos podados, formalmente podados y mantenidos podados. Pero hay otros cercos, o sea, el uso en línea de una única especie arbustiva, que puede hacerse con otras especies donde el atractivo no está en la masa estructural podada, sino en las flores y los frutos. Y se usa mucho. Y es, por ejemplo, el caso del piracanta, del crataegus, del cotoniaster, que son especies que florecen muy bien, fructifican muy bien. Pero fructifican, ya lo hemos visto en el curso de poda, en las ramas del año anterior. Si nosotros hacemos todos los años esas podas tan radicales, bueno, las ramas que iban a dar flor y fruto se las lleva el podador. Entonces, esas especies tienen que ser trabajadas como cerco, pero puestas en un lugar donde la poda la hagamos cada 2 o 3 o 4 años, cosa que en un año haremos poda y nos privaremos de la carga de flores y frutos, pero si después, durante 2 o 3 años,
pueden crecer espontáneamente sin la visita del podador, ahí vamos a recuperar la floración y la fructificación, que ese es el objetivo por el cual se utilizan esas plantas. Otra cuestión muy importante que no quiero dejar pasar es el uso de los cercos vivos en reemplazo de los paredones. En reemplazo, no, previo a los paredones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver, entre otras expresiones del desarrollo urbano, grandes núcleos habitacionales que se entregan, gran cantidad de numerosas viviendas, sin los cercos, que dividen una propiedad, una vivienda de la otra. Bueno, cada vivienda que va a ocupar cada familia precisa ese límite, ese espacio para la intimidad. Y los corralones, como requieren mucho material, son costosos y no siempre se está en condiciones de encarar, antes de entrar a la casa, de pronto la construcción del corralón, ¿no? O hay otras urgencias que hacen que esos recursos y esos materiales se usen en otras cosas. Y bueno, si tuviéramos la posibilidad de plantear que esas construcciones, esas urbanizaciones se entreguen con el cerco plantado, o los vecinos en una actitud comunitaria y así un poco fraterna se organizaran para poner un cerco vivo como límite, como medianera, que esa sería la palabra. Bueno, yo creo que en muy poco tiempo esas construcciones que a veces pasan a incrementar el páramo urbano se humanizarían y se crearía un lazo y un vínculo afable entre los vecinos, o más afable de lo que habitualmente es, y juntamente el cerco vivo como medianera, como límite entre lo público y lo privado, al frente de las viviendas, y con el acompañamiento del árbol, como hemos visto en el arbolado de línea, que es el espacio verde más extendido de la ciudad. Bueno, sería una expresión comunitaria de la mayor importancia. Pondríamos un manto de piedad frente a una relación a veces, una situación a veces no muy favorable, no caracterizada por la abundancia precisamente, pero integraríamos esas nuevas construcciones a la trama urbana, con un lazo amable, fraterno y sobre todo lleno de belleza. Nos vemos en la próxima y última clase.